aplicar o llevar el tema este de los derechos humanos a nivel del país? ¿Ha sido fácil? ¿Ha habido tal vez muchas trabas? Obviamente sabemos que la Constitución es la primera carta que ampara todo esto, pero en el momento de hacer tal vez algún reclamo, alguna queja, se les ha abierto las puertas de las instancias locales para poder hacerlo o ha sido difícil eso. Excelente la pregunta. Llevamos ya, personalmente, llevo 35 años como defensor de los derechos humanos. En materia de conocimiento científico, jurídico, constitucional y de derechos humanos, es una de las materias más difíciles de estudiar y de aplicarlas. Porque para saber derechos humanos no necesita usted saber qué son los derechos humanos. Necesita conocer casi de memoria la Constitución de la República. Necesita conocer, no tan de memoria, pero sí casi todas las leyes de protección de los mismos. El Código Orgánico Integral Penal, el Código Civil, es decir, todas las materias jurídicas. Necesita conocer las acciones constitucionales. ¿Qué aplica un habeas corpus? ¿Para qué sirve? Eso aplica para obtener la libertad. ¿Qué significa una acción de protección para la paz, la dignidad, el respeto a la honra? ¿Qué significa el acceso a la información cuando usted no puede obtener como comunicador social? Entonces, es demasiado amplio el tema de los derechos humanos. Ahora, teóricamente es muy hermoso, es encantador defender a otro ser humano, a quien no tiene quien le defienda, a la dama que se encuentra en violencia familiar, aquellos después del divorcio, tanto el hombre, la mujer, los niños, las niñas, los adolescentes, defender a un policía que también es víctima de violación de los derechos humanos, a un militar que es agredido en un cuartel, a los agentes de tránsito, pero también a las víctimas de la ciudadanía común y corriente, a los periodistas, comunicadores sociales, abogados, inclusive funcionarios públicos. En la práctica es muy difícil que las entidades estatales que representan fundamentalmente al poder político acepten una violación de derechos humanos. Primero, un buen defensor de los derechos humanos tiene que tener amor, pero amor a la muerte, porque cada vez que defiende un caso grande, está en juego su vida. Personalmente hemos llevado casos emblemáticos como el caso Fibeca, por ejemplo, casi desde el inicio. A nosotros personalmente hemos sufrido atentados en contra de nuestra vida. Literalmente, en términos vulgares, hasta nos han dado bala. Pero los defensores en derechos humanos, mi querido Pablo, Manolo, tenemos 7 vidas. Entonces, no hay que tener miedo al ministro de gobierno, por ejemplo. En la época anterior del correísmo, no me voy a meter en política, combatimos al gobierno del correísmo. En el gobierno que ya culmina, combatimos a la ministra de ingrata recordación, la ministra Romo, a los señores Granda, al mismo alcalde Jorge Yunda por presunto corrupto. Lo seguimos combatiendo. Lo combatimos a Jorge Glass, combatimos al ministro Serrano en el famoso caso de la Policía Nacional. Combatimos a la policía antinarcóticos, al gobierno anterior, cuando defendíamos casos, por ejemplo, al señor de Oscar Caranqui y a muchos otros ciudadanos. Claro que se nos ha amenazado a la familia. Uno de mis hijos sufrió un secuestro de tres horas por un miembro de la Policía Nacional y de un delincuente. Obviamente logramos recuperarlos. Menos mal, mi señor hijo también es defensor de los derechos humanos. Como ustedes ven, no es fácil. En los derechos humanos generalmente no cobramos honorarios, no cobramos dinero, porque la defensa de los derechos humanos nos llena de satisfacción. Y obviamente, también cuando demandamos a nivel nacional o a nivel internacional, cabe mencionar que al final de ello sí es importante señalar que sí se cobra también buenos emolumentos, pero al final, en la lucha constante, hay un caso emblemático de la lucha de derechos humanos que 13 años personalmente llevamos adelante. Es decir, cuando ustedes recordarán el caso de contagio en la ciudad de Cuenca de una niña con SIDA, le contagió la Cruz Roja.
A nosotros nos amenazaron, nos ofrecieron dinero hasta $100,000. Luego de la lucha de 13 años logramos ganar ese caso. Es un caso emblemático que se estudia en las universidades. Con orgullo lo digo, como un hombre ecuatoriano, lograr eso es importante. Lo mismo el caso Chaparro Lapo Íñiguez. Es decir, este caso emblemático, por ejemplo, fuimos desde el inicio hasta el final a instancias internacionales. La Cruz Roja, entidades siempre nos amenazan, nos intimidan o quieren intimidarnos, pero cuando somos verdaderos defensores de los derechos humanos, no tenemos miedo. Y a la final, si nos matan, nos asesinan, quedará algún recuerdo para futuras generaciones. Que no tengan miedo, no tengan temor de luchar por el otro, luchar por los congéneres, por la mujer abandonada, por el hombre agredido, porque los hombres también somos agredidos hoy por hoy. Luchar por el pueblo, luchar por el agüita, como decía alguien por ahí, pero luchar verdaderamente sin ningún temor de nada ni de nadie. En la práctica es muy difícil, pero ya le digo, hay entidades, hay compañeros, colegas, amigos de diferentes profesiones que nos alientan, nos dan ánimo y están ahí colaborando. A veces les tenemos que poner como testigos protegidos en la fiscalía, que eso funciona y no funciona. Sin embargo, cabe señalar que a veces los derechos humanos están protegidos para el poderoso, para el presunto delincuente, para el político corrupto y no está protegido para el común de los mortales. Recordemos un solo caso, a un gordito por ahí que celebraba el $1.000.000, cómo le protegen los jueces y un juez hasta le pide perdón a ese gordito horroroso, que con nombre y apellido es el gordo Bucarán. Y cuando una mujer embarazada, una mujer agredida físicamente, un señor que pase los 70 años, los jueces se hacen los de la vista gorda porque no hay dinero, no hay influencia. Hay fiscales que piden prisión preventiva por el robo de un cilindro de gas. Contra eso tenemos que combatir diariamente. Eso es lo difícil. Pero créanme, queridos amigos, Manolo, Pablo, Carito, que ¿cómo combatimos a estos infelices, perdón los términos, que violan derechos humanos? Preparándonos día a día. Ustedes pueden observarme este momento. El sistema es oral, llevamos aquí en la mente el conocimiento. Entonces, cuando se toca de debatir con un fiscal violador, con un juez violador, con un policía violador, un ministro, el propio presidente de la República, el expresidente, violadores de derechos humanos, los combatimos con conocimiento, los combatimos hoy por hoy, no con la pluma, como decía alguien, mi pluma lo mató, hoy por las redes sociales, un 70-80%, las redes sociales pueden matar a esos violadores de derechos humanos. Hay que combatirlos en las redes sin temor. Hay que hacer conocer los casos de violación de derechos humanos. Por ejemplo, en nuestra ciudad he visto hoy por hoy cómo, entre comillas, las famosas batidas de los buitres que les denominan agentes de tránsito, cómo se aprovechan de la gente. Y hago un llamado a que acompañen en esas demandas, en esas denuncias que vamos a poner. Les quitan los vehículos si es que no les dan dinero. Son verdaderos delincuentes en contra de la ciudadanía.